Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con una conversación muy esperada en la tarde de hoy, de la mano de Bruno Tadía, militante y concejal, actualmente cumpliendo su mandato por Ciudad Futura, y Alejandro Galiano, que es docente, es escritor, ha publicado su último libro recientemente, es ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, de siglo XXI. Van a estar teniendo una conversación para pensar el futuro, para pensar un poco la política y el futuro. Así que, sin más, los dejo acá en compañía de Alejandro y de Bruno. Les pido un fuerte aplauso para darles la bienvenida. Bienvenidos. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a la feria, este segundo día de esta feria tan trascendente y tan importante para la cultura de nuestra ciudad y seguramente también para la cultura de nuestra región. Antes que nada, bueno, agradecerle a Alejandro por estar acá. Lógicamente la gratitud mía y de la grupalidad por poder estar conversando con él sobre un libro muy interesante y muy recomendable, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Algo que quienes venimos de la militancia territorial y del campo popular, que seguimos sosteniendo la idea o la convicción de que es posible algún tipo de pensamiento radical, algún tipo de práctica radical, la verdad que necesitamos determinados discursos, interpretaciones, razonamientos que alumbren un poco ese camino, y entendemos que este libro justamente es uno de ellos, así que para nosotros la verdad que es un placer poder estar conversando acá. Como una primera pregunta disparadora, me gustaría consultarte, pues nosotros somos una generación política, entendiendo la generación como el momento histórico que nos toca vivir, no como una cuestión lineal de edad biológica, huérfanos de revolución. Pareciera que estamos demasiado lejos de alguna revolución que haya sucedido y pareciera que es demasiado temprano para pensar que es el preludio de alguna revolución del porvenir. Y como para darle una fecha seguramente arbitraria al capitalismo, o por lo menos una etapa, supongamos revolución industrial en adelante, el siglo XIX ofreció utopías, el siglo XX ofreció utopías, siguen existiendo o el pensamiento revolucionario ofrece utopías en el siglo XXI. Hola, ¿escucha? Ahí está. Sí. Bueno, gracias a la Futura y a la organización de la feria por la invitación, por haber organizado esta feria incluso. Gracias a todos por venir, o a los que están sentados aquí escuchando. Estoy contento de estar acá. Ahora sí se me escucha bien. Bueno, repito, gracias a Ciudad Futura y por organizar la feria, por invitarme, y gracias a todos ustedes por estar acá. Y gracias a Bruno también por la presentación. Y la pregunta es como gigante. De hecho, ya, si escribí un libro que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Bueno, yo no elegí el título, pero está bien, el título lo representa, es el título de unos capítulos. Medio que me hago cargo de que ya la respuesta está ahí. Uno diría, no hay revoluciones a la vista, ni tampoco en el pasado, ¿no? Como que la última fue la sandinista y no terminó muy bien. Y tampoco tenemos utopías, pero estaría bueno poner a las revoluciones, a las utopías en su lugar, porque quizás no es tan malo que no haya eso. O sea, nosotros le llamamos revoluciones a un evento esencialmente militar, que es tomar el Estado por la fuerza en medio de un gran conflicto social. Eso nace en un momento particular
Y desde entonces quedó un modelo de revolución que se fue replicando incluso con diferentes signos social o ideológicos. Vos tenías que hacer una revolución así. Toda la historia de la revolución te explicaban básicamente cómo tomar el poder y después ejercer tu revolución sobre la sociedad que estaba abajo de ese estado revolucionario. Y eso generó muchísimo sufrimiento. No quiero devaluar a las revoluciones, pero es un modelo que no llega limpio a nosotros. Por algo no se siguen haciendo. ¿Sí? Obligaba a una organización prácticamente clandestina, militar, cerrada, de toma del poder, y un ejercicio bastante autoritario posteriormente. Costaba mucho salir bien parado de esos experimentos. Uno se queda con las que ganaron, pero todas las revoluciones derrotadas dejaban un sabor muy amargo y generaban una contrarrevolución muy violenta. Entonces quizás fue un modelo de una época. Antes también había cambios sociales, antes también había movimientos sociales, y la organización era distinta. Si te podés a pensar, nosotros sí pasamos revoluciones, pero no esas revoluciones. O sea, todas las transformaciones sociales que hubo, voy a hablar solamente del siglo XXI, son impresionantes. No tuvimos una revolución industrial de que se llenó todo de fábricas, pero tuvimos una revolución agroindustrial que aquí la conocen mejor que yo, o sea, y eso cambió todo, cambió el modelo de negocios, cambió la relación con el entorno, abrió posibilidades, cerró otra, generó actores sociales. Bueno, es una revolución. Hay que encontrarle la vuelta. Como se le encontró la vuelta a la revolución industrial en su momento, no era transparente. Podía cerrarte todas las posibilidades y, sin embargo, luego de pensarlo, vieron ahí nuevos actores, nuevas posibilidades y dijeron, va por acá. Revoluciones violentas que toman el poder, no, y de hecho tenemos como experiencias amargas en el intento por hacerlo en toda la región, ¿no? Sin embargo, tenemos movimientos sociales que han cambiado la agenda, han cambiado la manera de hacer política, han cambiado las identidades, totalmente recientes y a la mano. El feminismo en Argentina es un éxito. Entonces, capaz que nos conviene ajustar el lente a las posibilidades reales que nos da el siglo XXI, en lugar de estar tratando de replicar lo que pasó en otros siglos. Y lo mismo con Utopía, que era un modelo bastante cerrado. A mí me gusta mucho el pensamiento de un historiador, pero también teórico rosarino, o sea, de la provincia, no es de acá, que es Ezequiel Gato, que él habla de un pensamiento post-utópico. Porque de última una utopía era un modelo cerrado, un destino ya preestablecido, una especie de sociedad preconcebida, ¿no? Ya está, la tenía, era una especie de mate listo Taragüí. Me metías utopía, lo revolvías un poco y tenías la sociedad sin ningún problema. Y no existe la sociedad sin ningún problema. En todo caso era la negación de los problemas que vas a tener, con resultados también bastante difíciles. Si estamos pensando en utopía como algo que te motorice hacia adelante, podemos encontrar también otros modelos, otras posibilidades, sin que sea necesariamente ese modelo casi de ciudad cerrada, amurallado de utopía. Entonces nos faltan esas cosas, pero qué bueno. Menos mal. Ahí, continuando esa línea argumental, un poco lo que vos recorres en el libro es que lo que el pensamiento revolucionario de izquierda no puede obviar, y que de hecho debiera ser una condición necesaria en su planificación política, es la construcción de imágenes de futuro. Y que muchas veces la izquierda dedica gran parte de su tiempo a tratar de traer imágenes que impiden el cambio. Imágenes que no generan atractividad social, deseabilidad. Foucault decía en una charla que da en 1977, ¿no? Ya anticipándose a varias discusiones, que no hay cambio posible si no es deseable. Que sobre lo que tiene que laburar la izquierda es sobre la deseabilidad de la revolución. ¿Qué pensás que son las imágenes o cuál es el ejercicio en la construcción de ese futuro que tiene que hacer la izquierda para pensar algo deseable y regalar la construcción de futuro, en caso contrario, a la derecha, porque pareciera que el que nos propone fantasías, horizontes, caminos a recorrer, todo el tiempo es la derecha o otra expresión que podría ser el mercado, pero que sin embargo de la izquierda hay poca capacidad propositiva para decirle a la sociedad cuál podría ser la sociedad del mañana y que a su vez sea deseable.
¿Cuál es el ejercicio que tiene que avanzar ahí la izquierda? Digamos, ¿cómo puede recuperar un poco esa imaginación política? Bueno, acá viene el momento donde tengo que hacer fuerza para no empezar a tirar postas y decir, bueno, la izquierda tiene que hacer esto. O sea, usted tiene una organización de izquierda que sacó el 20% de los votos y tengo que venir yo de Buenos Aires a decir lo que ustedes tienen que hacer. Cuando me parece que es al revés. Ustedes nos tendrían que decir a nosotros cómo hicieron. Igual lo que preguntaste, hay un montón de cosas. Voy a empezar por la primera, por la idea de imagen de futuro. Claro, el futuro no existe. Lo digo yo que escribí un libro sobre el futuro. O sea, no tenés algo para poner abajo del microscopio y decir, bueno, voy a estudiar el futuro, como yo puedo decir, voy a estudiar, no sé, a la clase trabajadora o al feminismo, porque las feministas están ahí, la clase trabajadora está ahí. ¿Dónde está el futuro? Lo que tenés son dos cosas. Imágenes, que son construcciones estéticas. En el sentido de que no son precisamente racionales, motorizan el deseo. Vos lo dijiste, lo dijo Foucault, vos lo citaste. Pero no sé si Foucault hablaba del deseo en sentido de elemento del futuro. Eso lo trabajaron otras personas. Pero el tema es que la imagen de futuro puede no ser posible ni racional, te tiene que calentar de alguna manera. Y después avanzás y ves qué haces. Pero otro insumo para estudiar el futuro es la tendencia. ¿Qué son las tendencias? Son datos del presente que vos confías en que van a permanecer y que van a variar. Que van a permanecer porque si se acaba en el presente no hay futuro. Y que van a variar porque si es muy estable tampoco tiene sentido. La ley de gravedad no tiene futuro. O sea, va a mantener. Digo, la crisis climática es una tendencia. Nosotros podemos proyectar qué va a pasar. La pauperización social, la masa marginal, es una tendencia. Los cambios tecnológicos son tendencias. Digo, porque me parece que se retroalimentan. Las tendencias las identificás en el presente, pero con vistas a una imagen de futuro. Pero la imagen de futuro la construís aún irracionalmente sobre tendencias. Entonces me parece que si venimos medio flojos de imágenes, porque venimos medio flojos de imágenes deseables, ¿no? Y no es un problema, o sea, yo ese libro lo escribí en 2019. Y pensé que era el problema de la izquierda, pero desde 2020 hasta acá es un problema, no es un problema de la izquierda. O sea, no hay nada en el futuro que nos seduzca. La derecha tampoco lo tiene. Entonces, si venimos medio pobres de imágenes, podemos retomar las tendencias y otra vez ver qué tenemos, qué sectores sociales, qué actores sociales, qué modelos de negocios. Digo, porque la economía, o sea, la sociedad también se maneja alrededor de eso. ¿Qué posibilidades económicas? ¿Qué renta para distribuir? Y desde esas tendencias, bueno, avanzar, aunque la imagen de futuro, que la vas a tener siempre, no sea la más seductora. ¿Por qué? Porque en ese libro ustedes van a encontrar propuestas, o sea, no son mías, están sistematizadas, el de creacionismo. Y la verdad no suena muy sexy decir que tenemos que vivir con menos para no reventar el medio ambiente. La economía popular. Y pensar en que hay gente que nunca más va a tener trabajo asalariado, capaz que no seduce a muchos. Pero bueno, es enganchar esa imagen posible con una tendencia y trabajar sobre eso. Y antes de cerrar, para no hacer la respuesta muy larga, vos hablaste de cómo la derecha se queda con ese deseo. Yo no sé si, o con esa imagen de futuro, yo no sé si la derecha se queda con una imagen de futuro. Hoy me parece que está igual que el resto. Digo, las nuevas derechas vinieron a copar un espacio que la vieja derecha liberal no puede ofrecer. Y no sé si es una buena noticia para Macri que aparezca Milei o para el Partido Republicano Norteamericano que aparezca Trump. Medio que los complica más a ellos que a nosotros. Pero sí lo que sabe captar el mercado, hiciste bien decir el mercado y no el capitalismo, es el deseo. Y ese es el gran drama de la izquierda. La gente quiere cosas lindas. Y es muy duro obligarla a renunciar a eso. Entonces, si podemos articular ese deseo, e incluso te diría, si la izquierda puede darle un lugar al mercado, que no es un invento del capitalismo, porque mercado hubo siempre, y que el capitalismo tampoco es 100% mercado. De hecho, muchas veces el capitalismo tiene que trabar, ahogar al mercado, regularlo para poder hacer negocio. El mercado puro es la salada, es un mercado informal muy grande que hay en Buenos Aires, acá tendrán otros. Digo, si podemos articularnos también con ese deseo desde la izquierda, capaz que podemos captar algo que siempre se le escapa. Le decía, a la izquierda que a veces tiene un discurso demasiado austero. O sea, te tenés que entregar a la causa y todos queremos pasarla un poco bien. En ese mismo sentido, continuando la línea del deseo, en el plano del malestar, ya no del deseo.
Vos decís en parte del libro que hoy las condiciones de reproducción del capital o del capitalismo hace que el caos sea más bien la regla que la excepción, que vivimos en un capitalismo caótico y que por momentos pareciera dar indicios de colapso, o que por lo menos la condición de supervivencia de la sociedad cada vez se complejiza más. Y en ese sentido, ¿qué análisis te merece, justamente con lo que vos terminabas el comentario anterior, el surgimiento de estas nuevas derechas? ¿Cómo trabajas sobre el malestar, sobre la indignación, sobre cierto escepticismo de la ciudadanía? Si te parece en ese sentido que hay determinadas expresiones de derecha que son un poco más hábiles que la izquierda, cuando la izquierda se vuelca en su lugar de corrección política, de que ha olvidado ciertas cuestiones en relación a la transgresión o la desobediencia y se pone en el plano de la normalidad, si determinados discursos de la nueva derecha no logran conectar mucho más rápido con ese malestar o con esa indignación que la propuesta de izquierda. Y te adelanto una segunda pregunta, que la izquierda lo que suele responder a eso es que se siente arrinconada, que el poder de fuego de la derecha, en su simbiosis con el capital, con el poder hegemónico, con los medios de comunicación, es muy fuerte. Entonces, que la izquierda se pone en una situación defensiva. Y acá es la segunda pregunta. ¿La izquierda está arrinconada por un poder de fuego del antagonista? ¿O la izquierda también se merece alguna autocrítica y ese propio arrinconamiento tal vez se debe a ciertos desaciertos propios? Bueno, empiezo por la segunda, me queda más cerca. Otra vez, sin querer bajar línea y venir como el apóstol que le dice a la izquierda lo que tiene que hacer y lo que hizo mal, y ¿por qué no? Pero sí, me parece que tu pregunta ya contenía la respuesta. Decir, ay, la derecha es tan hábil que nos dejó en este lugar. Obviamente, ha habido desde los años 70 en adelante una reconversión del capitalismo, del liberalismo, del discurso de las derechas, de la forma de hacer política impresionante, totalmente hegemónico, exitoso. Un aplauso, ¿no? Ahora, terminado eso, ya pasaron 50 años y no se ve muy bien todo eso que construyeron durante los años 80 y 90. Más bien parecería estar en crisis. Entonces no son ni tan habilidosos ni tan fuertes. Hacen lo que pueden. O sea, es muy difícil gobernar a la gente. Y es muy difícil gobernar un sistema que está montado, como decíamos recién, sobre el deseo. El capitalismo no se sostiene ni sobre las tradiciones, ni sobre las creencias religiosas, ni sobre ninguna de esas bases tradicionales que se sostuvieron las sociedades anteriores. Se sostiene sobre tus ganas de ganar más y tener más. Y eso es incontrolable. O sea, medio que el juego del capitalismo es estar todo el tiempo prendiendo y apagando, porque si te pasás de rosca con el mercado y con el deseo, se rompe todo. Y un poco lo que estamos viendo ahora es que es esa especie de entropía del capitalismo. O sea, nosotros no tenemos la culpa. Esta vez no es el comunismo el que rompió todo. Son ellos solos. Y eso genera un malestar y claro, ahí aparece esta derecha. No quiero entrar no soy especialista en eso, acá tendría que estar, no sé, Pablo Stefanoni, que no está en el país, ¿no? O sea, no es que no está en Venado Tuerto. No quiero entrar en categorizaciones, pero lo que se ve en todas estas nuevas derechas es que no son derechas conservadoras que buscan sostener un orden social, sino que buscan romperlo. Son derechas, digamos, sí, rupturistas, no conservadoras. Por eso siempre se plantea la pregunta de qué van a hacer cuando lleguen al poder. Igual espero no experimentarlo, preferiría evitarlo, ¿no? Y como buen movimiento anti-orden, anti-establishment, canaliza bronca. Y eso también les pone un límite en donde la izquierda ha estado. En 2001 el colapso se leyó desde la izquierda. Y se movilizó de la izquierda. Todo eso después se desmovilizó. Pero había un momento, un enojo enorme y que en la medida que el enojo se extinguía, no había mucho que movilizar. Vamos a ver ahora qué pasa si el enojo se extingue o no. Pero es cierto que no hay más proyecto que canalizar bronca, incluso sin una imagen clara de futuro. Es bronca. Las dos preguntas que me hacías en realidad son una sola. Es la dimensión de la crisis que está atravesando el liberalismo tradicional y el capitalismo ahora. Y es cierto que esa crisis la está surfeando mucho mejor la nueva derecha que la vieja izquierda. Y ahí sí habría que pensar qué hicimos o qué no hicimos, sin ánimo flagelante, porque también hay que entender que no siempre las cosas salen. O
sea, no es que... esas autocríticas parten de la idea de que si la izquierda hubiera hecho otra cosa, la realidad cambiaba así. Y la realidad no es tan dúctil a tu estrategia. O sea, en todo caso hay que ver, otra vez, qué tendencias, qué condiciones tenés vos para hacer esto y aquello. Si la izquierda fue excesivamente defensiva en algún momento, bueno, quizás es hora de dejar de serlo. Y acá agrego como un paréntesis más, porque cuidado cuando hablamos de la izquierda. No solamente porque hay muchas cosas adentro de esa bolsa, sino porque tiene muchas escalas. Y otra vez vuelvo al caso aquí. O sea, en Venado Tuerto le va bien a la izquierda. ¿No será un relato muy nacional qué pasó con la izquierda y muy pensando en ciertas fórmulas de izquierda? ¿Cuántas ciudades futuras habrá en este momento en América Latina que se nos escapan en el radar y decimos, bueno, está todo mal porque la izquierda no gana los gobiernos nacionales, porque no tiene mayoría en el Parlamento? Bueno, esas instituciones tienen también sus condiciones y sus límites. Quizás hacer política en Venado Tuerto o en Carlos Paz, obviamente tiene otra escala, pero te abre muchísimas más posibilidades. O sea, es mucho más fácil estar más cerca de necesidades, diseñar una agenda ajustada a la vida cotidiana de las personas, percibir exactamente cuáles son tus sectores sociales. Es cierto que si tenemos 1000 comunidades de izquierda, después el gobierno nacional de derecha, mucho no vas a poder hacer. Pero cuidado con eso de, bueno, hicimos todo mal. Hay muchos espacios donde se hicieron muchas cosas bien y funcionaron incluso en este clima totalmente adverso. Y de hecho, en ese mismo sentido, cuando se dice la frase tal vez poco elaborada, es la sociedad se derechiza. Sin duda estamos atravesados por una subjetividad neoliberal, que es difícil estar afuera o identificar el punto de corte de cómo penetra el capital. Pero a mí el interrogante es si la sociedad se derechiza o si la política se vuelve conservadora en algunas instancias. Porque lo que nos ofrece el paisaje latinoamericano es que cuando hay propuesta, la sociedad no estaba derechizada. Pensemos en el Pacífico. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Perú? ¿Se sostiene Bolivia? ¿Qué pasará dentro de poquito en Brasil? Entonces, ante este enunciado de no hay posibilidad de propuesta política progresista o de izquierda porque la sociedad se ha derechizado, me parece muchas veces que es un propio error en la interpretación de quienes elaboran la política, y es un prejuicio sobre los intereses reales de la gente, me parece. Pero eso era a colación de lo que justo vos terminabas recientemente. Después me gustaría empezar a avanzar en algunas tendencias que vos vas marcando en el libro, de que si bien hay cierta parálisis de imaginación, hay grietas, hay cosas sucediendo y hay elementos sobre los cuales pararnos y hacer una reflexión política potente. Pero previo a caminar o recorrer esas tendencias, si podría hacer una breve caracterización del estadio actual del capitalismo. Cuando decís, para pensar el porvenir también tenemos que interpretar el hoy. Y el hoy es un capitalismo 4.0. ¿Qué sería un capitalismo 4.0? Bueno, lo primero que te diría es que el capitalismo 4.0 es un invento mío para sintetizar algo en el libro. O sea, no lo googleen porque no lo van a encontrar. Se habla de industria 4.0, que también es un invento de Siemens para vender un paquete de soluciones empresariales, que sería industria más Internet. O sea, o introducir al Internet en el proceso productivo. Y esto capaz que requiere un prólogo, o sea, recortito. Muchas veces cuando se habla de la revolución de Internet, que sería algo que, digamos, tomó consistencia en los años 90 con la creación de la web. Internet ya existía antes, pero la web que nosotros podemos navegar nace clavado en 1990. Y nace como servicio público. Tim Berners-Lee lo piensa para que la pueda usar todo el mundo sin necesidad de pagar el servicio. Eso es importante. O sea, nace social la web. Después se privatizó con las redes sociales, pero 10 años después. Y eso es un dato. Pero quiero decir, esa revolución hay que tener en cuenta que fue muy limitada. O sea, quedó reducida al ámbito de las comunicaciones y la información. Y eso lo dicen muchas personas, como que de alguna manera se estancó la economía porque había un solo sector realmente dinámico en los años 90, que era ese.
la industria, el agro, salvo en espacios, bueno, otra vez, las transformaciones que se dieron aquí, puntualmente en Argentina, que fue pionera en la región en la soja transgénica, se quedaron un poco atrás. Lo que busca la industria 4.0 es tratar de unir ese proceso productivo con esa revolución de comunicación e información. Pero claro, mi pregunta es, ¿y eso qué efecto tiene por afuera de la fábrica? Porque si nos quedamos con la empresa vamos a tener un relato no solamente acotado, sino bastante muy optimista. Y uno lo que puede ver son, otra vez, tendencias. Desalarización del trabajo, no desempleo. Desempleo era un fenómeno que se daba con la automatización de los años 80 y 90. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es, al contrario, se está generando empleo, pero es un empleo que no se remunera salarialmente. Piensen en Rappi, Uber. No son asalariados, no tienen una relación salarial clásica, por eso cuesta tanto negociar paritarias, etcétera, sindicalizar. El monotributo, no hace falta ir a una plataforma. O sea, cada vez más es la gente que trabaja, que es explotada, pero no por un salario. Tenés una polarización junto con eso, o sea, una desigualdad creciente a nivel global, y la van a encontrar quizás más en lugares, en Europa y Estados Unidos, en Asia no tanto, en América Latina tampoco por las políticas que se aplicaron, pero la tecnología lleva a eso. Y tenés una crisis climática creciente también, que no es culpa del capitalismo 4.0, pero le toca a él negociarla. Esos son los patrones generales que uno puede encontrar. Y obviamente se pone a pensar inmediatamente en el impacto social que van a tener y la solución política que van a encontrar. El impacto social es medio transparente y ya en la propia descripción se encuentra. La solución política, bueno, lo siento mucho, pero el libro no tiene una solución política. No lean el libro esperando que en el último capítulo se resuelva todo. ¿Cómo? Claro, no, el tutorial, bueno, así la resolvemos. Lo que presenta el libro son, otra vez, tendencias, imágenes de futuro, y medio es elige tu propia aventura. O sea, la solución política es del que lo lee, no del que lo escribe. Si no, no estaría acá, ¿no? O sea, si yo tuviera solución política, estaría... Justamente en relación a esas tendencias, a esas grietas, a esos caminos que determinados procesos echan a andar, a raíz justamente de estos dos grandes fenómenos, la crisis ecológica ambiental y la crisis de la sociedad salarial, aparecen algunos fenómenos específicos que tienen capacidad de organización, que tienen capacidad de lucha y también tienen capacidad de propuesta. Vamos desglosando, si te parece, iniciando por lo que vos le decís, economía social, popular o solidaria, con distintas definiciones, pero que engloba este nuevo mundo del trabajo, no necesariamente del empleo, que vos identificás que desde ahí se puede dar una disputa. Que cualquier proceso político, entre múltiples cosas, horizontes, estrategias, tácticas, metodologías, también necesita un sujeto. Y con este capitalismo 4.0, de plataformas, de algoritmos y demás, hay veces que se complica la identificación del sujeto de cambio. Algo muy clásico en el siglo XX. Sea el campesinado para determinadas tradiciones, el obrero para otros y demás. Pero uno, desde el a priori o del cambio social modelizado, sabía quién era el sujeto de cambio. Hoy pareciera que no es tan fácil identificar a quién le corresponde o si es una obligación colectiva. Y ahí desarrollás una teoría que la desarrolla Null ya hace unos cuantos años sobre un texto de Marx de la superpoblación relativa y el ejército industrial de reserva. Al capitalismo le sobra gente y con eso es un poder de negociación para tirar los salarios a la baja, pero que el estadio actual pareciera ser que hay gente que le sobra al sistema y que no le genera ningún tipo de incomodidad, no es disfuncional al capitalismo. Y que a veces la economía popular se posiciona sobre ese sujeto, el sujeto marginal, el sujeto excluido, y lo que vos nos orientás en el libro es que eso es necesario pero no suficiente. Tenemos que hacer un salto de la marginalidad a la precarización, porque si lo pensamos en términos de precariedad de la vida, somos en su mayoría todos potencialmente o ya precarizados o potencialmente precarizados. Entonces vos ahí tenés un sujeto amplio y de escala. Si pensás que ahí tenemos un sujeto y un elemento de lucha. Sí, seguro, y lo sintetizaste muy bien.
para no hacerla larga, yo como que marcaría como dos fases, tanto teóricas como políticas. Hubo una fase que vos lo dijiste bien. Fin de los años 60, José Nun, sociólogo argentino, en un texto que hoy es ilegible porque es re marxista de los años 60, durísimo. Después lo reformuló 2 veces, él mismo se dio cuenta que le había quedado muy setentoso el texto. Dice, el capitalismo en sus condiciones actuales genera una masa marginal. Él lo llama así. O sea, gente que no está ahí esperando entrar como una especie de banco de suplentes, ¿sí? Sino que va a estar ahí constantemente, que ya no le sirve al capitalismo. Lo dice y lo vuelve a decir en los 90 y lo vuelve a decir en 2013, como que machaca con eso. Y después hubo una solución política a eso, que es movilizar no solamente a ese sector social que no es obrero, serían los pobres, vamos a hablar llanamente, movilizar a los pobres, porque son un sector social distinto a la clase trabajadora y tiene intereses, y no solamente movilizarlos socialmente, políticamente, sino encontrar en sus prácticas de supervivencia una economía que no es productiva, sino que es reproductiva. La economía productiva genera valor, la economía reproductiva permite, crea las condiciones para generar valor rápido. Yo puedo explotar al obrero en la fábrica porque ese obrero llega y tiene a los chicos bañados, la comida lista, la casa limpia. Hay una economía productiva en la fábrica donde lo explotan y una economía reproductiva en la casa que le permite no solamente a él ser explotado, sino que está generando los explotados del futuro. Por ahí van a encontrar el libro de Silvia Federici, o varios libros de Silvia Federici, lo desarrolla ella ahí. Verónica Gago también. Al feminismo esto le interesa un montón, porque esa economía reproductiva es 90% femenina. Eso es como la primera economía popular. ¿Qué problema tiene? Que cambió tanto el sujeto como la práctica. ¿El sujeto en qué sentido? En que estas nuevas formas de trabajo que hay reincorporaron a mucha gente. Y al mismo tiempo, como decías vos, también precarizaron al que seguía trabajando. Entonces hoy no tenés un tabique de este lado trabajadores, de este lado pobres, sino tenés un rango de grises en donde tenés trabajadores muy bien pagados, en blanco, trabajadores no tan bien pagados, trabajadores en negro, gente pobre que entra y sale del mercado laboral y miles de prácticas de mercado y no de mercado en los sectores populares. Es decir, es muy heterogéneo y ya movilizar a uno solo te deja aislado. Y aparte, movilizar a los pobres como algo separado de los trabajadores generaba ahí una dicotomía que se notó en un momento, ¿no? Sindicatos negociando por su lado diciendo ¿por qué tenemos que pagar impuestos a las ganancias en nuestro salario, camioneros por ejemplo, para mantener a los vagos? Entonces esa estrategia, cambió el sujeto y ahí cambió la estrategia. Pasar a pensar en la movilización de un grupo muy heterogéneo que puede incluir personas que estéticamente estarían, o incluso por ingreso en la clase media, pero que están precarizados de hecho. Y acá se plantea el problema de la viabilidad de una economía solamente reproductiva. Vos podés pensar la economía reproductiva para una casa, para un merendero, pero para un país, en algún lugar tenés que generar valor. Y lo que terminaba pasando es que toda esa economía popular dependía de un subsidio que le iba a dar el Estado cobrándole a la economía productiva. Lo podés sostener eso y, en los casos de América Latina, lo sostuviste 10 años. El final de los populismos es es el momento en donde el sector productivo, que incluía trabajadores y capitalistas, decía basta de mantener lo otro. Entonces ahora habrá que pensar en una articulación que otra vez es más fácil de pensar una integración de la masa marginal y el sector productivo a escala Venado Tuerto y ver qué pasa que a escala Argentina. Argentina ahora está en un reseteo fuerte. Entonces es buen momento para usar el laboratorio, dicho con respeto, no quiero que sea un laboratorio, pero digo, buscar prácticas a otra escala que pueden funcionar y después las vamos escalando. Quienes, sostienen que hay proyecto político a partir, por ejemplo, de la economía popular, y ahí te quiero preguntar si coincidís o no, es que estas experiencias concretas que tienen límites claros que vos marcás, ellos en su defensa, o no necesariamente ellos, pero quienes ven ahí alguna posibilidad política, lo que dicen de estos procesos es que son poseedores de los medios, organizan la producción y luchan por sus ingresos, a pequeña escala. Si no hay la posibilidad de pensar
esto con un multiescala, con otra proyección. Si necesariamente la organización de los medios de producción en manos de los propios trabajadores está supeditado a esa pequeña escala, o se puede pensar un salto a partir de esas experiencias. La pregunta está buena, es muy difícil de responder, pero en un punto es tramposa, porque el salto a escala, o sea, ¿cómo hacemos para reproducir en todo Venado Tuerto lo que hizo este merendero? ¿Cómo hacemos para reproducir en todo Santa Fe lo que hizo Venado Tuerto? ¿Cómo hacemos para reproducir en toda Argentina lo que hizo Santa Fe? Como que supone que son matriushkas que se expanden sin más. Y cuando aumentás la escala cambia todo. No es solamente un salto cuantitativo, es un salto cualitativo. Otros actores sociales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, porque convive la escala chica con la pequeña. O sea, la economía popular tiene un rol indispensable en cualquier sociedad, que es mantener a la gente viva. En un momento en que se retrae el salario es clave. Y eso le interesa hasta al más neoliberal de los gobiernos, si no explota todo. Entonces lo que está en disputa ahí es qué sentido y qué grado de participación le vas a dar a esas prácticas que van a estar igual. O sea, había economía popular con Menem. Era salvaje. Era arréglense y no jodan, porque era obvio que había gente que estaba quedando afuera. Ahí empieza la economía. José Luis Corallo escribe en los años 90. Singer escribe en los años 80 y 90 en Brasil. Él es como el papa de todo esto, ¿sí? Después vino un proceso de gestión de eso desde el Estado. No tanto en Argentina. En Argentina, un poco la Argentina era revolearles un subsidio y arréglense, ¿no? En otros países, Brasil, Ecuador, Bolivia, no. O sea, había un Ministerio de Economía Popular. Anduvo, como decíamos, hasta que hubo una especie de conflicto intersectorial. Capaz que habrá que pensar una tercera formulación, no tan estatalizada, porque se ve que eso a la larga te genera un problema de ingresos, tampoco ultra precaria y sálvense quien pueda, pero la escala chica convive constantemente con la escala grande y a veces la escala grande depende de que las cosas se hagan a la escala chica. Y no nos olvidemos otra cosa, gran parte de la economía popular, y esto capaz que no les gusta a los teóricos de economía popular, pero es una economía de mercado. El problema de la economía popular es que se imaginaban un sujeto de la economía popular que era... De hecho, nosotros le decimos economía popular. En Brasil le dicen economía solidaria y ahí te das cuenta que hay una carga de valores. ¿Sí? El sujeto de la economía popular quizás también tiene deseo de mercado. Y cuando diseñes tu política de economía popular, pensá que esa gente va a querer vender por la calle, comprar cosas truchas, pero eso es mercado. Eso también lo tenés ahí. Una última pregunta para ir cerrando, que ya nos van avisando que se agota el tiempo. Sobre esta necesidad de tener una política del porvenir, de salir de la parálisis de imaginación, y sobre estos dos grandes problemas, la crisis del mundo laboral y la crisis ecológica, ¿qué último comentario nos puede hacer de la otra tendencia, de la tendencia ambientalista, que también es un proceso que vos ves que genera alguna imagen de cambio, pero que también tiene sus claros límites, o que entra en una tensión entre desarrollo y ambientalismo, o que por lo menos hay que elaborar bien eso, y que en determinadas geografías hasta incluso decís, es injusto decirle que hay que vivir con menos, porque ya se vive con poco. Entonces, ¿qué tiene para aportarnos hoy el ambientalismo en materia de construcción de porvenir? La voy a hacer muy cortita para no estirarla, porque aparte en medio que hay que desalojar. O sea, tres cosas. Primero, la crisis ambiental es la crisis innegable. Es una crisis global, no solamente porque opera en todo el mundo, sino porque opera en todas las escalas. O sea, aquí veo un clima mucho más depurado y mucho más natural del que puedo vivir yo en Buenos Aires. Pero al mismo tiempo aquí fumigan, o sea, nadie zafa. Primero, o sea que está ahí, el elefante está en la pieza, como dicen los norteamericanos. Segundo, sí hay una diferencia hemisférica. Muchas soluciones a la crisis climática vienen de lo que se podría llamar el norte global. Europa, Estados Unidos. No se le puede pedir a la Argentina que reduzca sus emisiones a la misma escala que Estados Unidos. No se le puede pedir al tercer mundo. Entonces ahí,
pongamos un freno porque hay gente que importa directamente esos discursos con las mejores intenciones, porque aparte acá hace falta desarrollo. O sea, hay lugares donde vas a tener que... Y eso me lleva al tercer punto. La naturaleza no vuelve más. O sea, ya está. Lo que tenemos, o sea, el antropoceno, como se le dice ahora, es la intromisión irreversible de la acción humana en el entorno natural. Ahora no podemos pensar replegarnos y que se regenere. Es una especie de libre mercado natural. Bueno, anda y el bosque vuelve solo. No va a pasar. Hay especies que se extinguieron y hay procesos irreversibles. Tenemos que pensar, ya que hay una hibridación entre lo humano y lo natural, la mejor gestión de eso, pero usando la tecnología y usando la acción humana, ¿no? Bueno, consumamos menos, volvamos a vivir al bosque y todo. No, eso es un suicidio, político incluso. Una última antes que vuelvan a decirnos, para cerrar. Un último comentario, un último aporte para la izquierda, para una reflexión final. Si existe posibilidad de hacer algo distinto, si estamos a tiempo. Te la voy a hacer corta, sí. Hay que pensarla, obviamente, hay que ver las tendencias, capaz que más importante que las imágenes de futuro, que ahora vienen medio depresivas, esto va a pasar, pero cuando termine la tormenta que nos agarre con las tendencias bien manejadas, si no... Muchas gracias. Gracias.